Pues continuemos aquí en Ojalá, hablemos sobre infancia, sobre los niños y sobre los derechos de los niños. Y hablemos con alguien que tiene su vida prácticamente dedicada a esto, su vida de profesional por lo menos, ¿verdad? Eduardo Gallardo, que es abogado, que es chileno además, hijo de la patria de O'Higgins, de la patria de Pablo Neruda y la patria de Allende, que es la patria de Violeta Parra. Ahí sí hay, Violeta Parra y los hermanos Parra en sentido general. Eduardo viene de ahí y es de la UNICEF, representante de UNICEF en la República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, eso es UNICEF. Bienvenido, Eduardo Gallardo, a Ojalá. Y bueno, adelante, hablemos sobre infancia. Me gustaría explicarle un poco a la gente qué es la UNICEF, porque hablamos a veces y lo damos por sentado, que el que nos está escuchando sabe, no hay que explicarle nada, no hay que explicarle todo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por semejante presentación, ¿no? Bueno. Y quedar al lado de Neruda y de todos esos grandes bueno, ¿qué es partamos por qué no es UNICEF. Yo creo que es importante decirlo, UNICEF no es ni una fundación ni una organización no gubernamental. Siempre se dice la fundación UNICEF, no es una fundación. Es un organismo intergubernamental, ¿no? Que nace en el marco, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946, tiene por lo tanto 70 años de antigüedad. Acaba de cumplir 70 años. Es un organismo por lo tanto formado por los gobiernos del mundo, que tiene representación en 190 países y cuyo objeto principal es la promoción y la protección y la abogacía por los derechos de la infancia en todo el mundo y, por qué no, también, por supuesto, en República Dominicana. Excelente. ¿En qué tiempo, en el tiempo que tienes aquí, cómo visualizas o cómo tú sientes que está UNICEF vinculada a los programas del país dirigidos precisamente hacia nuestros niños y nuestras niñas, a nuestra infancia? A ver, hay que decir ahí que UNICEF, al ser un organismo intergubernamental, trabaja con los gobiernos de los países. Y en República Dominicana trabaja con el gobierno dominicano, ¿no? Eso implica que firmamos acuerdos de cooperación con el gobierno y acordamos con el gobierno aquellas áreas donde el gobierno necesita en temas de infancia ayuda, apoyo, y donde nosotros vemos que existen temas nuevos que deberían abordarse para mejorar la situación de la infancia. Tenemos actualmente un programa de cooperación que empezó en el año 2012, que termina a fines de 2017, y ya estamos trabajando para ver cuáles son los temas principales de nuestro próximo periodo de cooperación. Creo que los avances de la infancia hay que medirlos un poco más largos, ¿no? Hay que tomarlos con un poco más de tiempo. Hay cosas que cambian rápido, pero generalmente las cosas demoran un poco más de tiempo en cambiar. En los últimos años ha habido logros notables, solamente por mencionar dos que me parecen muy importantes: el mejoramiento de la inversión en la educación, y ahí hay que poner un asterisco, ya podemos volver sobre ese asterisco. El mejoramiento del registro civil de nacimiento, hemos mejorado en 10 puntos porcentuales el registro de menores de 5 años en los últimos 6 años. Eso es una buena noticia para un país que tenía un rezago importante en términos de registro de nacimiento. Se han mejorado otros temas, por ejemplo, la mortalidad infantil ha ido mejorando paulatinamente los últimos 20, 25 años, pero hay temas también donde digamos, los indicadores no se han movido como todos hubiésemos querido, porque en la medida que se muevan mejora la situación de la infancia, ¿no? Eso es también cierto. Actualmente, ¿cuáles son los temas que ustedes están trabajando con el gobierno dominicano, los temas más importantes? A ver, nosotros tenemos 4 grandes áreas de trabajo. Una que está referida a salud, que trabaja varios temas, pero está especialmente concentrado en el tema de la mortalidad materna y neonatal, que son neonatales de los primeros 30 días de vida,
que son de esos indicadores donde el país todavía no ha avanzado suficientemente o se mantiene estancado por un periodo importante de tiempo. El tema de VIH, que siempre nos preocupa de manera prioritaria, especialmente la transmisión vertical de madre a hijo y también la transmisión entre adolescentes o hacia adolescentes. Nos preocupan las nuevas enfermedades emergentes transmitidas por vectores, Zika, chikungunya, etcétera, etcétera, que desgraciadamente son parte de un problema mucho más grave medioambiental que tenemos, ¿no? En temas de educación también estamos trabajando bastante, especialmente en lo que dice relación con la calidad de la educación, con la inclusión de las personas excluidas, particularmente los niños con discapacidad dentro del sistema educativo, y un tema que ha ido surgiendo con bastante fuerza, que es el tema de violencia contra la infancia en las escuelas, la violencia en la escuela, entre estudiantes y respecto de maestros, directivos o padres respecto a los estudiantes. Un tema que nos interesa porque creemos que eso hace a la calidad y a la capacidad de la educación. En temas de protección de la infancia estamos trabajando temas de violencia. Ustedes habrán visto la campaña No hay excusas, que es parte de los esfuerzos por promover una conciencia contra la explotación sexual contra los niños. Estamos apoyando al Gobierno Nacional en una hoja de ruta contra la violencia que se firmó el año 2015 y que ha estado trabajándose por diferentes ministerios para prevenir la violencia contra la infancia. Uno de esos indicadores que no se mueve mucho es el indicador de violencia contra la infancia. Estamos trabajando en registro civil de nacimiento, apoyando a la Junta Central Electoral para que los niños y las niñas salgan de los hospitales registrados. No es posible que en República Dominicana, naciendo todos los niños prácticamente en hospitales, habiendo 60 oficinas de registro en hospitales públicos, perdamos la oportunidad muchas veces de que el niño salga registrado en un hospital y después tengamos que registrarlo cuando tiene 5 o 10 años con un enorme costo para la familia, para todo el mundo, La ¿no? declaración tardía, como le llaman. La famosa declaración tardía que finalmente trae tanto problema para todos cuando es tan fácil ahí mismo en la clínica, en la maternidad, inscribir al niño. Cualquiera cree que ese ya no era un problema en la República Dominicana, pero y en los países como la República Dominicana, es un problema que no es solamente de la República Dominicana, claro, porque es una marca de este ya tercer mundo subdesarrollado, como le llaman. ¿Qué tal estamos nosotros en materia de esto, de registro de los niños, de los nacidos en los hospitales? Porque hace unos cuantos años esto era realmente una calamidad. ¿Cuánto hemos avanzado en esta materia y en qué lugar nos encontramos hoy? Además, con toda esa pregunta, hay una que es importantísima que la gente sepa, ¿no? O sea, ¿qué significa el que un niño al nacer en un hospital sea debidamente registrado ya en el padrón, como se le llama, ¿no? Sí. Del país, de la Junta Central Electoral? ¿Me permite usted partir por la última pregunta, entonces? Porque me parece que es lo mejor. Para entender qué significa estar registrado, yo siempre les digo, miren, lo que compartimos todos los que estamos acá, usted, el camarógrafo, la gente que está en el set arriba, todos compartimos una cosa en común: estamos registrados. Pues si no estuviéramos registrados, no nos habrían contratado para hacer el trabajo que hace usted, el trabajo que hago yo. Claro. O sea, el registro nos integra al mundo hoy, ¿no? Nos permite ejercer derechos, nos permite estar protegidos, y eso tiene que pasar desde el hospital porque los riesgos para la niñez empiezan en el hospital. Pueden ser cambiados, un niño puede ser vendido, puede ser secuestrado en un hospital, desde que nace, ¿no? Obviamente que después esos riesgos se intensifican, va a ir a la escuela pero no va a poder graduarse de octavo básico, no va a poder viajar, no va a poder acceder a la seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Está en gravísimo problema. Va a transmitir esa exclusión porque si es una adolescente que no está registrada, no va a poder registrar a sus hijos, ¿no?
cuando estos nazcan. Esto es dramático, sobre todo en estas adolescentes embarazadas que son una cantidad importante, que el país tiene un problema muy grave con los temas de adolescentes embarazadas. Entonces, es importante registrar a los niños cuando nacen. La ley dice 60 días, pero la verdad es, no, el niño tiene que salir registrado. Pero un niño tiene que salir de un hospital vacunado, registrado, y ojalá con el tamizaje neonatal, que es un test que se hace para determinar, yo no soy, como usted dijo, muy bien abogado, pero hay la determinada falta de ciertas hormonas que si se, digamos, detecta a tiempo, puede evitar muchos problemas para el futuro. Un niño debería salir con esas 3 cosas: certificado de nacimiento, certificado de vacuna y el examen de tamizaje neonatal. Eso sería un buen comienzo, ¿no?, en la vida. Se puede hacer, es gratis. Tenemos la capacidad técnica y la capacidad institucional para hacerlo. Cuando nosotros empezamos en 2012 a trabajar el registro oportuno, hicimos un estudio con la Junta Central Electoral que determinó que 6 de cada 10 niños que nacen en hospitales públicos con oficinas de registro salían de esos hospitales sin registro. Es un 60%. 60%. Estamos perdiendo la oportunidad para miles de niños. Este estudio se hizo en 29 hospitales. En esos 29 hospitales en 2012 nacieron 80.000 niños. De esos 80.000 niños, solo 32.000 salieron registrados. Wow. O sea, eso significa que 47.000, yo soy como buen abogado malo para las matemáticas, 47.000 salieron sin registrarse. Perdimos la oportunidad para esos niños. Y lo que hemos buscado es, con la Junta, ir mejorando las capacidades de esas oficinas para registrar niños. Hoy día tenemos hospitales que registran el 80% de los niños que nacen. Hace una semana, en el acto de celebración del 70 aniversario de UNICEF, conversaba con el jefe de servicios de la regional sanitaria de San Juan de la Maguana, y él me decía, miren, en el hospital de San Juan de la Maguana este mes inscribimos a todos los niños que nacieron. Eso es lo que queremos, que no salga un niño, ojalá, sin estar inscrito en los hospitales. ¿Qué vamos a obtener con eso? Primero, un ahorro para el país enorme, porque esto de los registros tardíos es carísimo, pero sobre todo vamos a resolver un problema. República Dominicana ha ido mejorando, y con esto termino de contestarle la pregunta. Hemos pasado del 78% de inscritos menores de 5 años al 88% de inscritos menores de 5 años los últimos 7 años. Estamos en el 88%, significa que 88 de cada 100 niños menores de 5 años están inscritos. Pero el promedio de América Latina es 95. O sea, todavía estamos 7 puntos abajo. Y esos 12 que no se inscriben representan 120.000 niños no inscritos. O sea, no es una cantidad menor. No es despreciable. Es una cantidad enorme, considerando las consecuencias que para esos niños tiene el no estar inscritos. Entonces, estamos trabajando con la Junta para ir cerrando esa brecha y para ir poniendo a República Dominicana donde debería estar, que es por lo menos en el promedio de América Latina. 95. Así es, ¿no? Ojalá que se pueda conseguir en los próximos años. Hemos avanzado, claro, porque de 60 al 80 y pico, pues es bastante, pero todavía nos falta llegar de ese 80 y tanto al 95, que sería no ideal, pero sí nos colocaría en el promedio de América Latina. Desde luego, uno se pregunta, pero bueno, y teniendo la oficina ahí en el hospital, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se explica que un niño salga del hospital y no esté inscrito? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Falta información, claro que sí. Es evidente que la falta de información debe ser uno de los temas, que es un temazo en la sociedad dominicana, la falta de información. Porque el Estado tiene hoy una cantidad importante de servicios incorporados ya que no los tenía hace 10, 20 años, pero sin embargo la gente no acaba de enterarse de que eso está ahí, de que eso existe. Incluso, por ejemplo, voy a las oficialías del Estado Civil y veo gente todavía que acude a un buscón para que vaya a gestionarle cosas, cuando ya hoy eso no es necesario. O
sea, yo mismo voy a las oficinas de la oficialía del Estado Civil y hago mis diligencias sin tener que buscar a nadie que me resuelva el problema, porque aquí eso fue una cultura hasta hace, qué sé yo, 10, 20 años. Era una verdadera cultura porque el Estado era realmente un desastre. Uno tenía que tomar permiso del trabajo, dejar de ir a trabajar un día para sacar un papel. Para sacar un papel, cualquiera que fuera, un acta de nacimiento, para la licencia de conducir, para tener un pasaporte, para lo que sea. Y si era un pasaporte, usted tenía que tomar varios permisos. Primero para el acta de nacimiento, después y eso era una verdadera calamidad. Hoy no. Hoy todas estas cosas se pueden hacer prácticamente en un día. Sin embargo, nosotros tenemos cientos y tantos miles de niños que salen sin estar registrados de los hospitales. O sea, ¿cómo es que ocurre aquello? Mire, cuando empezamos el proyecto, lo primero fue, digamos, constatar una realidad. La realidad es que la gente no sabía que había oficinas de registro porque no había nada que lo indicara. La maternidad de la Altagracia, que es el hospital más grande del país, nacen 18.000 niños al año, ¿no? Más o menos. Tenía un cartelito de este porte, ¿no? Que decía, era absurdo, de este porte. Entonces la gente tenía que enterarse por un cartel de ese tamaño que había una oficina de registro que además registraba gratis a los niños. Entonces lo primero fue información, ¿no? Y en eso subió bastante el registro. De hecho, muchos hospitales donde estamos trabajando ya poner información ayudó. La segunda era la coordinación, porque la oficina de registro pertenece a la Junta Central Electoral y está dentro de un hospital que pertenece al Ministerio de Salud, que hay una coordinación entre el personal de la maternidad y el personal de registro es clave. Finalmente, ¿a quién le hace caso una mamá embarazada? Pues al doctor, a la enfermera que está ahí. Si esa enfermera le dice, ¿registraste a tu hijo? Ya. Claro. Yo siempre comento esto. Ahí se resuelve. Ahí se resuelve. Yo comento esto como una anécdota, pero es una anécdota que nos ha permitido ir avanzando acá en poner sistemas de control. En Chile, cuando nació mi hija mayor, que ahora ya está en la universidad, nació en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que es el hospital clínico público, digamos, ¿no? Universitario. Cuando íbamos saliendo, nosotros padres primerizos del hospital, ¿no? Llegamos a la puerta y el portero nos dice, mire, ustedes pueden salir, pero su bebé no puede salir de aquí. Le dijimos, ¿por qué? Su guagua, como decimos en Chile. No puede salir de aquí. Le dijimos, ¿por qué? Si tiene el alta. Sí, pero no tiene certificado de nacimiento. Cuando usted me muestra el certificado de nacimiento, yo le dejo salir. Claro. Entonces nos devolvimos, tuvimos que sacar el registro del certificado de nacimiento y ahí salimos. Nada impide hacer eso acá. Y hay hospitales que lo han empezado a implementar. ¿De qué nos hemos dado cuenta ahora? Que lo que nos queda por fuera son fundamentalmente las adolescentes embarazadas. ¿Por qué? Porque para poder inscribir a un hijo uno tiene que tener cédula de identidad. La madre tiene que tener cédula de identidad. Y las adolescentes embarazadas muchas veces no sacan la cédula de identidad. Entonces, de lo que va quedando ahora que no inscriben, la mayoría son adolescentes. Esto tiene dos problemas. Primero que nada, no deberían estar embarazadas las adolescentes. Claro. Tenemos un promedio del 20% en el país de adolescentes embarazadas. En los hospitales públicos donde estamos trabajando, el 30% de los partos son de adolescentes, de menores de 18 años. En los hospitales públicos. En los hospitales públicos. O sea, ese es un problema grave, un problema serio, porque estamos hablando de adolescentes que probablemente van a interrumpir sus estudios, probablemente no van a tener una capacidad después laboral importante. En muchos casos hablamos de chicas de 12, 13, 14 años que no están en capacidad de criar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además que no los pueden inscribir porque como no tienen cédula, no los inscriben. Entonces estamos trabajando con la Junta en un procedimiento que ya estaba establecido, pero que había que aplicar para dotar de cédulas de identidad a las adolescentes embarazadas. Y ahí estamos viendo la posibilidad incluso de obtener una solución legal para este problema, ¿no? Eso es, digamos, hoy día el gran grueso de quienes no están todavía inscribiéndose en el registro. En 4 años que tienes en República Dominicana, ¿cómo ha ido evolucionando nuestro país? Se han hecho muchas cosas interesantes, importantes. A mí particularmente
me resulta de gran satisfacción ver la inversión que está haciendo el gobierno, en particular en las llamadas estancias infantiles. Porque es un sistema, yo no sé Chile, pero aquí no teníamos estancias infantiles. Sí. Había pequeños lugares donde jardines de infantes, pero sobre todo eran de clase media y media alta. O sea, eso era lo que teníamos. No había una política del Estado dirigida a esos niños de 0 a 5 o 6 años. No había una política. Sin embargo, se han empezado a construir estancias infantiles en número que todavía es poco, pero que va en aumento. Y eso es para mí de gran satisfacción, ver que por fin tenemos políticas dirigidas a ese sector, porque resulta que los pobres aquí en la República Dominicana, y sobre todo las mujeres pobres, tienen que andar con los niños arriba. Tú los ves con ellos enganchados aquí en los barrios, en los campos, porque no hay donde dejarlos, no tienen a quién dejarlos. Por fin tenemos eso, pero hay que hacer mucho más todavía, yo lo sé. Dímelo tú, que tienes 4 años aquí, ¿cómo has visto evolucionar esta situación de la niñez dominicana? Bueno, 4 años son poco, ¿no? Muy poco, claro que sí. Además, uno siempre llega a un país casi de paracaidista, sí, demora 1 año, 2 años para entender lo que pasa en el país, sí. y de ahí en adelante, ¿no? Pero sí, por supuesto, la preocupación en la primera infancia es una preocupación que nos parece importante. Las estancias infantiles son un aporte. Yo siempre he visto, no sé si ha visto usted, un documental que se llama Nana, ¿no? Que retrata lo que usted decía. Esto es cómo muchas mujeres, que además son adolescentes, dejan a sus hijos con la abuela para poder salir a trabajar en la casa de otra persona, ¿no? A cuidar los hijos de otra persona. Todos esos tienen todas estas historias que aparecen en este documental tienen ese hilo conductor común. Madres adolescentes que no tienen con quién dejar a sus hijos, los dejan con la abuela para ir a cuidar a otros niños. Y parte de ese tema tiene relación con eso, con las pocas oportunidades que hay para que, las madres puedan dejar a sus hijos. Es un cambio fundamental poder tener una política de verdad integral para la primera infancia en un país. Las cosas que pasan en la primera infancia no pasan después, ¿no? Yo no soy médico, pero es así. O sea, las oportunidades que se pierden en la primera infancia en términos de estímulo, de capacidad de los niños, etcétera, es muy difícil recuperarlas. Se puede recuperar, pero es muy difícil, ¿no? En términos de alimentación, etcétera. Entonces, una cosa que me parece importante, la tanda extendida en los colegios, un cambio importantísimo, no solo por el tema educativo, sino fundamentalmente por el tema de alimentación. Muchos niños solo comen en la escuela gracias a la tanda extendida, ¿no? Así que no es un tema... Agregarle el tema de seguridad, ya, incluyéndolo ahí. Ponemos el tema de seguridad, es bastante completo. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que les señalaba en términos de registro civil, que ha mejorado, hay mucho más conciencia sobre... El tamizaje neonatal, que también ha empezado a aplicarse. Que también ha empezado a aplicarse, que quisiéramos que se aplicara mucho más todavía, porque es una política, es un test que puede cambiar la vida de un niño o no, ¿no? Eso es importantísimo. Cierta mayor conciencia respecto a otros problemas. Tener una hoja de ruta contra la violencia contra la infancia, que además se aplica, que hay consecuencias, es importante. Se han creado unas normas educativas en el sistema escolar, unas normas sobre convivencia escolar, que uno no ve el resultado hoy día. Pero si nosotros somos capaces de crear, de educar ciudadanos, el otro día leía por ahí un experto en educación que hablaba de que tenemos que ser capaces de educar ciudadanos y no consumidores. Para educar ciudadanos, aprender a comportarse y a resolver pacíficamente los conflictos es fundamental. Estas normas van en ese camino. Tal vez no los vamos a ver ahora ni dentro de 5 años, pero dentro de 10, de 15, vamos a ver esos cambios porque vamos a tener ciudadanos capaces de comportarse de manera diferente. La inversión en educación, hemos pasado del 2 al 4% es importante, ojo ahí, yo siempre digo, mire, la inversión en educación, lo hablamos el otro día con los ayuntamientos juveniles e infantiles, decía, miren, para que entendamos el problema que tenemos en educación, es como que nosotros vamos en una guagua a Santiago a 20 kilómetros por hora y le decimos al conductor, póngale gas, vamos más rápido.
Entonces el conductor pasó de 20 a 40 kilómetros por hora. Pero la guagua que viene detrás nuestro viene a 70. ¿Qué guagua va a llegar primero a Santiago? La que viene a 70. Nos pasa con educación. Pasamos del 2 al 4% de inversión del Producto Interno Bruto, que es un avance fundamental. Es un esfuerzo importante del país. Pero el promedio de América Latina es de 6.5% y la recomendación de UNESCO es de 7%. Para nosotros alcanzar a los demás países del continente en estas pruebas PISA, por ejemplo, necesitamos hacer un esfuerzo mayor, necesitamos que la guagua vaya a 70 y no a 40. Entonces tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Y aquí hay sectores que creen que el 4% es demasiado. No. Veamos lo que pasa en el resto del continente. En el resto del continente los países invierten entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto en educación. Nosotros venimos de invertir el 2, deberíamos invertir más para poder alcanzar al resto de los países, incluso, ¿no? Entonces todavía hay esfuerzos que hay que hacer importantes, considerando que en los últimos 4 años, y ya hablé mucho de la pregunta que me hizo, ha habido esfuerzos y avances importantes, ¿no? Que hay que aumentar las recaudaciones para seguir aumentando también la inversión, porque es que tenemos un Estado que se está manejando con niveles de recaudación de hace cuántos años, no sabemos, pero la verdad, estamos en buen camino. UNICEF, ¿cómo entonces, cuáles son, para despedirnos, porque ya nos dijeron que se nos agotó el tiempo, hay algún tema que a UNICEF le interese ahora mismo para despedir esta entrevista? Eduardo. Bueno, ya que estamos hablando de 70 años para atrás, podemos hablar de los próximos años, ¿no? Acaban de aprobarse las metas de desarrollo sostenible, hay metas que dicen relación con infancia y que nos llevan a un compromiso no durante el presente periodo de gobierno, sino durante los próximos 15 años. Y es importante verlo así porque estamos hablando de las próximas generaciones. Hay compromisos para la infancia en los próximos 15 años, ¿no? Y esos compromisos son de cara a donde tenemos que ver. Ese es el horizonte que tenemos hoy día para que cuando se cumplan esos compromisos podamos decir que se cumplieron todos, no la mayoría. Con las metas de desarrollo del milenio dijimos la mayoría. Ojalá que con las metas de desarrollo sostenible podamos decir que por lo menos respecto a infancia se cumplieron todos los compromisos. Exacto. Es un gran deseo que cumplamos estas metas para bien de nuestra infancia y para bien del presente y del futuro de nuestro país y de todos los países a la larga, porque estamos hablando de las Naciones Unidas, no estamos hablando de cualquier organización, hablamos del mundo, ¿no? Habría mucho que hablar, pero ya desde luego de otros países incluso, que uno le duele tanto la situación de África, o aquí cerca de Haití también, o sea, donde hay realmente situaciones dramáticas, no ya para la niñez, para la infancia solamente, sino para prácticamente todo el mundo. Pero bueno, eso será materia de otro momento, antes de que tú te vayas de aquí, ¿verdad? Que puedas volver para que echemos una mirada a esos problemas tan serios, porque a pesar de todo, yo tengo la impresión, y no la impresión, sino la seguridad de que la República Dominicana va por buen camino. En estos últimos años, en estos 4 años probablemente que tú tienes aquí, la República Dominicana se ha enrumbado por un camino interesante, que yo estoy seguro de que si continuamos por ahí con el apoyo de la UNICEF, nosotros vamos a superar los problemas que hemos heredado de muchas décadas para atrás, de improvisación y de todo en la vida. Así que Eduardo Gallardo, ya ustedes vieron cómo hablan los chilenos, que son muy pausados. Después cuando uno oye la poesía de Neruda, el propio Neruda leyéndolo, uno medio se impacienta, pero cuando usted oye hablando a cualquier otro chileno, usted se da cuenta de que ese es un temperamento. Ese es un temperamento, sí. Y qué bueno haberte tenido por aquí como representante de la UNICEF en la República Dominicana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que
acaba de cumplir sus 70 años, como tú bien has recordado. Gracias a Eduardo Gallardo por ponernos al día en un tema tan importante como este de todo lo que tiene que ver con los niños y nuestras niñas. Gracias a Eduardo y gracias a ustedes por estar ahí con nosotros. No se mueva porque nos vamos a hablar de economía con el economista Lucas Vicens en Ecomundo. No se mueva.